periodo de exámenes, pues, con el curso nuestro. Pues los ejercicios que dejamos para que ustedes estudiaran los temas que propusimos ahí, más que todo relacionado con lo que es el matrimonio, el domicilio conyugal, el divorcio, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que el divorcio en materia de derecho internacional privado sí puede llevarse ¿ante quién? Ante el juez del domicilio conyugal. Y las causales también, ¿verdad? Deben nacer ahí, según lo que ustedes leyeron, ¿verdad? ¿Qué es un domicilio conyugal, verdad? Pues yo ahorita para que ustedes también investigaran un poco. Básicamente, pues, el que corresponde a un matrimonio, ¿no? Al que corresponde en donde se establece una familia en un lugar, el lugar determinado, ¿verdad? Donde se desarrolla, pues, la vida matrimonial. ¿Y cuál es la importancia del domicilio conyugal? ¿Tendrá importancia en el derecho internacional privado? Claro que tiene. En primer lugar, sirve de base material para el matrimonio. La base material del matrimonio es el domicilio conyugal, el lugar donde se desarrolla, pues, la vida familiar completa, ¿verdad? El matrimonio, pues, para que se desarrolle el matrimonio. También el matrimonio conyugal determina las causales para el divorcio. Porque ya vimos, pues, que las causales deben, ¿verdad?, darse ahí en donde se desarrolla la vida conyugal, ¿verdad? Dice, el derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal. Eso es lo importante, ¿eh? Póngale que no hubiera domicilio conyugal, no hay, ¿verdad?, donde nazca. Las causales ni, ¿verdad? Existe el derecho a divorciarse si no hay domicilio conyugal. El derecho a la separación de cuerpo de divorcio se regula por la ley de domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causales anteriores a la adquisición de dicho domicilio. Es decir, que ahí deben nacer las causales. Si no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges, concurrencia de leyes, ¿verdad? Pero si hay domicilio conyugal, no hay ningún problema. Entonces también, pues, determina las causales en el divorcio y también la competencia del juez. ¿Ante quién se plantea? ¿Verdad? Fíjense, las causales de divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre, eso es lo importante, que en él estén domiciliados los cónyuges. Domicilio conyugal. Esa es la importancia. ¿Por qué ley se determina el derecho al divorcio? ¿Verdad? Por la ley del domicilio conyugal. Ya lo vimos, ¿verdad? El derecho al divorcio. Al interpretar el artículo 53, que es el artículo 53, cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero. Personas divorciadas en el extranjero, en casos con efectos y por causas que no admita su derecho personal. Este artículo, pues, básicamente es un juicio dispositivo. Al hablar aquí de juicio, estamos hablando de lógica jurídica, no de
actividades jurisdiccionales, ¿verdad? Estamos hablando de la lógica jurídica, el juicio jurídico, ¿verdad? Por eso estamos hablando de un juicio dispositivo. Aquí mismo también se reconoce la soberanía de los estados, al decir, ¿verdad? Tiene el derecho de, reconociendo su soberanía, pero también reconoce el acto soberano del Estado de reconocer o no derechos adquiridos. Básicamente. Número 5. Las consecuencias judiciales de la demanda de divorcio y los pronunciamientos de la sentencia respecto a los cónyuges de los hijos se determinan de acuerdo a, ¿verdad? La ley del juez ante quien se litiga. Ahí él lo determina, el juez. ¿Cuándo? Las consecuencias judiciales cuando dicta la sentencia. Ahí va a determinar a quién le quedan los hijos, si hay derecho a alimentos, entre otras, ¿verdad? Entonces, las consecuencias judiciales de la demanda y del divorcio y los pronunciamientos de la sentencia respecto a los cónyuges de los hijos se determina de acuerdo a la ley del juez ante quien se litiga. Artículo 55 del Código de Derecho Internacional Privado. Aquí estamos aplicando Lex Fori. Pregunta 6. El artículo 57, ¿qué es el artículo 57? Son reglas de orden público interno, debiendo aplicarse la ley personal del hijo, si fuera hijo del padre, la relativa C, presunción de legitimidad, sus consecuencias, las que confieren el derecho, pues, etcétera, ¿verdad? Entonces acá decimos que cuando se refiere a regla de orden público interno, estamos hablando, nos estamos refiriendo, ¿verdad? A ley personal. A la ley personal. ¿Y cuál es una ley personal? La que se aplica en atención a la persona, a su domicilio o a su nacionalidad, y la sigue aunque se cambie de país. Pues está hablando de orden público interno, ley personal. El artículo 7 nos habla de interpretar el artículo 40, ¿verdad? Artículo 40 del Código de Derecho Internacional Privado. Aquí pues tenemos que resaltar, ¿verdad? Dice, los estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior. Por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Que una guatemalteca o un guatemalteco se case en el extranjero sin haber disuelto su vínculo anterior. Guatemala en sí no reconoce, tiene que haber libertad de Estado, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando también de un juicio dispositivo también, porque dice, no quedan obligados, no está diciendo no deben, no quedan obligados, ¿verdad? Es un juicio dispositivo. También nos habla de otro principio del hermetismo del orden público, ¿verdad? Hermetismo del orden público respecto
a derechos adquiridos. Este artículo resalta en el fondo la relatividad del derecho. Interprete y comente el artículo 41. Aquí ya nos habla de una normas de diferente naturaleza, ¿verdad? Nos dice, aquí estamos hablando de un principio un juicio, perdón. Ese artículo encierra otra vez un juicio dispositivo, ¿verdad? Respecto a un principio, locus regit actum. Dice, se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, locus regit actum. El matrimonio celebrado en la que se establece como eficaz las leyes del país en que se efectúe. Eficaz. Ahí, locus regit actum. Y hay derechos adquiridos, ¿verdad? El matrimonio. Sin embargo, aquí ya viene otra parte, los estados cuya legislación exijan una ceremonia religiosa podrán negar la validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma. Pues el Estado está en libertad, ¿verdad? De reconocer o no. Ahí, ¿verdad? Cada Estado, pues, aplicará su propia legislación. ¿Qué diferencia fundamental había usted entre los artículos 61 y 62 del Código de Derecho General Privado? 61 y 62. Aquí nos habla 61, la prohibición de legitimar hijos. Sí, la prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales, es de orden público internacional. Esa institución, ¿verdad? De legitimar hijos. Esa prohibición a legitimar hijos es de orden público internacional. Y el 62 dice las consecuencias. El 61 es prohibición de legitimar. El 62, consecuencias de la legitimación. Como es diferente, ¿verdad? Las consecuencias de legitimar y la acción para impugnarla se someten a la ley personal del hijo. Aquí la diferencia fundamental es en cuanto a la naturaleza de las disposiciones, ¿verdad? Una es de orden público internacional, es decir, es territorial, es decir, obliga por igual a todos, mientras que la otra es de diferente naturaleza, porque es de orden público interno, es decir, es personal, es una ley personal, es decir, se aplica a la persona en atención a su domicilio o nacionalidad. Las consecuencias de la legitimación. Y las sigue aunque se cambie de país. Entonces, básicamente esta naturaleza. Una es territorial y la otra es personal. Una se aplica por igual a todos y otra se aplica en atención a la nacionalidad o el domicilio de la persona. Esa es la diferencia fundamental. ¿Cómo se determina el concepto legal de los alimentos del menor Pedro Sebastián Arizmendi Giglia, nacido en Uruguay y adoptado por matrimonio colombiano? Solo eso nos preguntan, no nos metamos a más.
Es que los compañeros, ¿y cuál es el domicilio? Es que no estoy preguntando cuál es el domicilio, ¿verdad? Yo estoy preguntando cómo se termina el concepto de alimentos. Nada más. No es preguntando ni nacionalidad, ni domicilio, nada. Simplemente, y eso es lo que el consejo que les doy. Y esa pregunta la hice con esa intención. No postule preguntas que no se le han formulado. Pues este compañero ya estaba preguntando cuál es el domicilio. Eso no lo preguntamos ahí. Y se confundió tanto que terminó en la nacionalidad. Hablando aquí, en esta pregunta, del jus sanguinis y de Luis Soli. Miren qué confundida se metió. Y este es el consejo que les doy, ¿verdad? En el privado respondan únicamente, ¿verdad?, lo que se les pregunta. Aquí les estoy preguntando cómo se determina el concepto legal de los alimentos. No estoy preguntando ni domicilio, ni nacionalidad, ¿verdad? Entonces, la respuesta a la 10 es de acuerdo a la ley personal del alimentado, artículo 67. Nada más. Pregunta correcta. Ah. Porque si empiezan ustedes a abrir espacios, ampliamos las preguntas. Fíjense que ese compañero pues se fue, de esta pregunta se fue al domicilio. Pero le dije, ¿el domicilio o el domicilio conyugal? Ahí hay otro problema. Y de ahí cayó en la nacionalidad. Entonces, ¿qué determina la nacionalidad? ¿Cómo se determina? ¿Qué corrientes existen? ¿Cuál si Guatemala? ¿Cuál si Guatemala? Etcétera. Miren, ¿verdad? Se metió una serie de preguntas que no venían al caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el, ¿verdad? ¿Cómo se determina el concepto legal de alimentos del menor, ¿verdad? Pedro Sebastián Arizmendi Giglia, nació en Uruguay y adoptado por un matrimonio colombiano, de acuerdo a la ley personal del alimentado. Punto. Nada más. Interpreta el artículo 70 del Código de Derecho Internacional Privado. La existencia del derecho de usufructo y las demás reglas aplicables a diferentes clases de peculio se someten también a la ley personal del hijo. Yo ese artículo se los puse para abrir en ustedes una duda. ¿Por qué habla de usufructo en la patria potestad? El usufructo, que aquí no viene, ¿verdad? Usufructo, uso de habitación, derechos de goce, reales de goce. Entonces la explicación es que cuando hablan de usufructo dentro de la patria potestad, se está refiriendo a la administración de bienes del menor. En ese tiempo se llamaba usufructo porque obviamente hay administración y hay ciertas, ¿verdad?, producción a veces de dinero. ¿Y quién administra esos capitales? Continúan esas personas. Y obviamente, pues ahí, por eso se llaman usufructo, ¿verdad? Entonces se refiere a la administración de los bienes del hijo dentro de la patria potestad. Y ahí pues todo eso se va a llevar a cabo a través de la ley personal del hijo, no del padre, del hijo, no del administrador, del hijo, ¿verdad? Y el artículo 12, ¿a quién le compete la acción para pedir la declaratoria de ausencia del señor Manfredi Orestes Ferrara Castro, cubano, desapareció en Costa Rica? Nada más, no hay que meterse en dudas, lo que se les pregunte, ¿verdad? Ustedes sí pueden haber estudiado más, ¿verdad? Pero la respuesta es ¿a quién le compete la acción para pedir la declaratoria de ausencia del señor
Manfredi Orestes Ferrara Castro, cubano desaparecido en Costa Rica, dice, y de una sola es la que determine la ley personal del ausente. Nada más. Pregunta correcta. El juez de Cuba o el juez de Costa Rica, o no, la que determine la ley personal del ausente. ¿Cuál? Esa es de averiguar. ¿Se dan cuenta? Ahí, aquí agotamos la respuesta. Y el fundamento legal es el artículo 80 del Código de Derecho Internacional Privado. Como ven, ya entramos en materia de lo que vamos a ver también el día de hoy, ¿verdad? Ya vimos lo que el divorcio, pues, es por la ley pues, del domicilio conyugal, ¿verdad? Como según nos decía aquí a partir del artículo 52, ¿verdad? Las causas de divorcio y la separación de cuerpos se someten a la ley del lugar en que se soliciten. ¿Ven? Siempre que en él esté el domicilio conyugal. Artículo 54. Lex fori, en el del domicilio conyugal. La ley de juez hasta quién se litiga, determina las consecuencias, etcétera. ¿En dónde va a tener las consecuencias? En la sentencia, ¿verdad? Lex fori, el domicilio conyugal. Bueno, entonces, tenemos lo que ya más o menos hemos hablado, ¿verdad? La paternidad y la filiación. La paternidad y la filiación. Bueno, para continuar, ¿verdad? Voy a decirles que en el examen no va a entrar, no vamos a preguntar sobre lo que es la adopción y las sucesiones. Esas quedan fuera, ¿no? No van a ser motivo de examen. Ni adopción ni sucesiones. Bueno, apúntenlo, ¿verdad? Paternidad y filiación. La facilidad, bueno, la filiación es la fuente de un estado jurídico que otorga derechos, ¿verdad? La paternidad crea obligaciones. La filiación es de hijo a padre y la paternidad es de padre a hijo, ¿verdad? Ambos tienen su asiento en el seno del matrimonio, yo diría de la familia. El matrimonio pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero incluso madres solteras ejercen. Hay paternidad y filiación, hay una relación de paternidad y filiación, padres solteras, ¿verdad? Entonces, no tienen su asiento en su matrimonio, yo diría más en la familia, ¿verdad? Ambos tienen su asiento en el seno del matrimonio, dice que la ciudad y la legislación de diferentes países protegen celosamente al punto de que los hijos nacidos dentro de esa institución, la ley les dotan naturalmente los derechos anteriormente mencionados. Nuestra ley claramente, el Código Civil dice, los hijos nacidos dentro del matrimonio se consideran, porque primero Dios así sea, ¿va ustedes? Sí, fíjense que estaba viendo un reportaje donde hicieron una investigación que muchos hijos de parejas, un 30% no son hijos del presunto padre. 30%. Y es en sociedades latinoamericanas. Son esos países latinoamericanos. No estamos hablando de británicos ni de escandinavos, no, Latinoamérica. El índice es muy alto, jóvenes. ¿Verdad? Ese es un
un problema social. Por eso yo no, fíjense que en Israel, yo tenía uno de mis vecinos que eran judíos, que se habían venido de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque perseguidos por los nazis, vinieron a parar acá y se me dónde, vecinos. Pero fíjense que los hijos de esta señora, porque la señora era la judía y el señor era guatemalteco, el papá. Me dijeron ellos que ellos como hijos de mujer, ¿verdad? Judía, no tenían problemas. Es que los hijos de los que son hijos de varón judío, sí tienen más problemas, más investigación y todo. Por algo será. Cambio de mujer judía es de que inmediatamente. Son cuestiones, ¿verdad? Entonces, la paternidad y filiación, pues, es una relación de padre a hijos o de hijo a padre, ¿verdad? Y lo tenemos en el artículo 57, ahí empieza, dice, son reglas de orden público interno, ¿qué quiere decir? Personales. Debiendo aplicarse la ley personal, y ahí dice, la ley personal del hijo, si fuera distinta a la del padre, la relativa presunción de legitimidad. ¿Cómo se presume la legitimidad? Sus condiciones, las que confieren el derecho al apellido, las que determinan las pruebas de filiación y regulan la sucesión del hijo. Tienen ese mismo carácter, o sea, público interno, pero la del padre, las que otorgan a los hijos legitimados derechos sucesorios. Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho de alimentos. Miren, resáltenlo porque es una disposición relativa a los alimentos que no están entre los alimentos. Ustedes van a buscar ahí y no lo van a encontrar. Lo van a encontrar en paternidad y filiación, artículo 59. Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos. Y ahí continúa, miren, toda la situación, ¿verdad? Prohibición de legitimar los hijos no es simplemente naturales, es de orden público internacional. Ya vimos aquí, ¿verdad? Su naturaleza, las consecuencias de la legitimación, ¿verdad? Y la acción para impugnarla a la ley personal del hijo. Ya no es de orden público internacional, es personal. La investigación de la paternidad y de la maternidad y su prohibición se regulan por el derecho territorial, lex fori. Se cuenta, y así se va desarrollando esta figura de la paternidad. Entonces, aquí el doctor Larios nos dice la capacidad en el continente americano de conformidad con lo expuesto en el Código de Derecho General Privado es obligatorio en esa materia, rigen los principios siguientes. Capacidad. Regirá la ley personal del hijo, el artículo 66 hace referencia a condiciones involucrando en ello como condición principal la capacidad, ¿sí? Que es una condición. Más aún, dicha ley personal puede llegar hasta obligar el reconocimiento. Forma, también artículo 66, se regirán por la ley territorial, ¿verdad? Estamos aquí frente a un aspecto eminentemente adjetivo. Aquí se incluye también, después en el artículo 63, referente a la investigación de paternidad, lo que ya vimos, ¿verdad? Lex fori, ¿eh? Efectos. Guatemala, a defecto de disposiciones
expresas, aplica la disposición del Código de Origen Privado en esta materia, los artículos 64 y 65. Depende de la ley personal del hijo, las reglas que señalan condiciones de reconocimiento, etc. 65. Se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos. ¿Cuáles son esos hijos ilegítimos? ¿Existen en Guatemala? No, ¿verdad? Los hijos ilegítimos son los hijos nacidos fuera del matrimonio. Ahora sí se dicen, fuera del matrimonio, ¿verdad? Dice, padre de esos poseedores de los hijos ilegítimos, ya la ley personal del hijo o los de los padres ilegítimos. Entonces, eso es en cuanto a la paternidad y filiación. La legitimación. Legitimación en lenguaje jurídico significa encuadrar dentro de las leyes una relación determinada. En nuestra materia, cuando hablamos de legitimación, entendemos encuadrar a una persona, hija o hijo, dentro de una relación. Esa relación es filial, ¿verdad? Legal, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva, ¿verdad? Esa es la legitimación. Vamos a ver. Vamos a ver, legitimación, ¿verdad? Algunos países consideran afiliación, bueno, incluso nuestra constitución habla que todos, ¿verdad?, son iguales dentro ante la ley. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Una vez se estén legitimados, pueden ser dentro o fuera del matrimonio, ¿verdad? Y eso es lo que habla aquí los artículos del Código de Derecho Privado. La investigación de la paternidad, ¿verdad? La forma y circunstancias del reconocimiento, etcétera, que ya lo leímos. Legitimación. Y los alimentos entre parientes. Los alimentos, dice, entre parientes, es un instituto jurídico que se remonta a los griegos, germanos, al derecho moderno, teniendo en todos como fundamento un vínculo de naturaleza familiar o parentesco. Esa es la base de los alimentos, ¿verdad? Esa relación que existe. Los alimentos. Y aquí nos habla de alimentos. Ya vimos que hay uno relacionado a alimentos en el artículo 59, dentro de la paternidad y la filiación. Mientras que el mismo código contiene un capítulo destinado a alimentos, compuesto de 2 artículos. Dice, se sujetarán a la ley personal del alimentado, es lo que les pregunté, ¿verdad? El concepto legal de alimentos, nada más, ¿verdad? El orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de este derecho. Nuestra ley tiene disposiciones relativas a esto, ¿verdad? Pero esto es en Guatemala. ¿Qué nos dice el derecho internacional privado? Se sujetan a la ley personal alimentada. No está diciendo cómo, en qué orden. Ahí los va a encontrar usted, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que existe pues
Por ejemplo, el artículo 285 del Código Civil nos dice, aquí habla de alimentistas concurrentes. Alimentistas concurrentes. Cuando dos o más alimentistas tuvieren derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, se prestará en el orden siguiente. Hay un orden, mire, orden. Uno, primero, a su cónyuge. Segundo, a los descendientes del grado más próximo. Tercero, a los ascendientes también del grado más próximo. Y cuarto, a los hermanos. Ese es el orden para Guatemala. Pero ¿qué no dice el derecho internacional privado? Que ese orden, ¿verdad?, se sujeta a la ley personal del alimentado. El derecho internacional privado dice, ¿verdad?, ¿a dónde podemos dirigirnos? Y la ley pues nos dice exactamente cómo es, ¿verdad? Ya nuestra ley ya nos dice ese orden, en su artículo 285. Bueno, esa es la ley personal, pero ahora el 68 habla de orden público internacional. Y es de otra naturaleza, como ustedes ven. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos. Bien, eso va muy acorde con el artículo 59, ¿verdad?, que dice, es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos. ¿Se dan cuenta? Concuerda totalmente, ¿verdad? Su cuantía, su reducción o aumento, la oportunidad, que dice nuestra ley, ¿verdad? Pero eso es Guatemala. Otros países dirán lo que sus propias disposiciones, en atención a sus valores, a su idiosincrasia, a sus propios intereses, dirán. Por eso es que el derecho internacional privado solo nos indica, nos señala, nos guía, pero no dice qué, cómo, cuándo, ¿verdad? Simplemente vaya ahí. Su cuantía, su reducción, aumento, la oportunidad en que debe prestarse, la forma de pago, y los que prohíben renunciar o ceder ese derecho. Hay derechos que son irrenunciables, ¿verdad? ¿Será que un padre, como ejerciendo la patria potestad, puede renunciar al derecho a alimentos de su hijo? No puede, ¿verdad? Frente al otro cónyuge. No puede. Hay prohibición. Entonces ahí los alimentos entre parientes, los alimentos entre parientes, ¿verdad? Y son de orden público internacional, dice, y son por la ley personal. Aquí el doctor Larios vuelve a resaltar y a ordenar todo lo que habíamos leído, ¿verdad? El derecho del hijo a alimentos, parte de sus padres, el deber general de prestar alimentos, el deber general de prestar alimentos, cuantía, reducción de alimentos, etcétera. Y ahí el doctor nos tiene, ¿verdad?, un listado. Pero también tenemos otra figura que es la patria potestad. La patria potestad. ¿Qué es la patria potestad, jóvenes? Dice aquí el doctor Larios. La patria potestad se concibe en todas las legislaciones del mundo como el conjunto de derechos y obligaciones que la naturaleza y la ley acuerdan a los padres en relación con sus hijos respecto de la persona y los bienes de sus hijos hasta la mayoría de edad o la emancipación de los mismos. Entonces, hay
una relación doble, una relación personal y una relación real. La relación personal se da de padre a hijo y la relación real se da en la administración de los bienes a la que se les conoce en otras legislaciones y anteriormente como usufructo, ¿verdad? Entonces hay una relación personal y una relación real. ¿Qué nos dice el Código de Derecho Internacional Privado? Están sometidos a la ley personal del hijo, la existencia y alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así como las causas de su extinción y recobro, y la limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar. Fíjate, había derecho de castigar, no educar. ¿Cómo mirarán ahora esa situación muchas personas? Fíjense que, bueno, cuando yo era niño, en muchas casas de mis compañeros, ¿verdad?, de primaria, atrás de la puerta está el chicote de caballo, ustedes. Con eso corregían. Yo tuve la suerte, gracias a Dios, que no, mi papá nunca pegó un chicote de esos, pero sí, era normal ver ese chicote ahí, prendido detrás de la puerta. Bueno, casas sencillas, ¿verdad? Yo vivía en la zona 5 y atrás, pues, de las puertas estaban esos grandes chicotes, ustedes, recordándole a los hijos quién manda, ¿verdad? Se podía pegar con eso. Entonces dice aquí respecto a la patria potestad en el Código Civil, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores, conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Aquí hablamos de la curatela, ¿verdad? Ya es otra figura. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, fíjense. Educarlos y corregirlos, dice aquí, mire, corregirlos. Educarlos y corregirlos. Que sí que la corrección no era lo mismo que educar. Ahora la corrección se mete dentro de la educación, ¿verdad? Antes no. Mire, es una ley vigente, no positiva. Empleando medios prudentes de disciplina. ¿Qué es prudente ustedes? Era un par de chicotazos. Y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral y materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Pero también la patria potestad incluye la representación del menor o incapacitado. ¿Verdad? Ven, entonces, y aquí nos dice, ¿verdad? La existencia del derecho de usufructo, el artículo 70, y las demás reglas aplicables a las diferentes clases de peculio se someten a la ley personal del hijo. Cuando el padre administra, no administra conforme a su ley, conforme a la ley personal del hijo. Entonces ya ven pues que ya era un poco de capacidad relativa, el hijo adoptado pues en otras partes. Bueno, entonces
que el interés de los hijos es predominante, no obstante, lo presentado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión de pérdida para potestad, debe el juez adoptarlas, bueno, cuando siempre se actúa en interés de los hijos. Bueno, los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad, y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Muy romántico, ¿verdad? También está, ¿verdad? Bueno, el estado de necesidad. Hay una tutela especial, fíjense, hay un tutor especial. Si surgiere conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma potestad o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Y está cuando hay separación de la patria potestad, de todo lo que nos hablaba aquí, pues el código, ¿verdad? Dice, están sometidos a la ley personal del hijo la existencia y alcance general de la patria potestad respecto a la persona y los bienes, así como las causas de su extinción. Y aquí dice, ¿verdad? Separación de la patria potestad, etcétera, ¿se dan cuenta? Aquí son el cielo general y la ley pues va desarrollando cada cuestión en particular. Entonces, la ausencia, la tutela. La tutela. ¿Qué tiene especial la tutela? La tutela, pues, también, vamos aquí, también la tenemos legislada en nuestras leyes, ¿verdad? La tutela. Se aplicará al personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatela, ¿verdad? La tutela o curatela, su organización y sus especies. Fíjense, hay especies de tutela, ¿verdad? Entonces dicen, se aplicará se aplicará, dicen, la ley personal del menor o incapacitado, ya en la curatela, para lo que toque al objeto de la tutela, su organización y sus especies. Entonces dice acá, en nuestro Código Civil, al respecto, dice, el menor de edad que no se halle bajo la patria potestad, que no se halle bajo la patria potestad, quedará sujeto a tutela. ¿Para qué? Y aquí viene el objeto, para el cuidado de su persona y de sus bienes. Eso lo dice Guatemala en su ley ordinaria. Pero posiblemente el objeto de la tutela en otros lugares sea más amplio, más restringido, etcétera, ¿verdad? Entonces, el objeto en Guatemala, ¿verdad? Ya y eso se rige la ley por la ley personal del menor. Y existen clases de tutela. Existe la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela judicial. ¿Verdad? Fíjense, para nosotros. Y aquí dice su organización y sus especies. Para Guatemala, ¿verdad? La testamentaria, la legítima y la judicial.
La legítima, como vemos, ¿verdad? Les corresponde al abuelo paterno, al abuelo materno, en ese orden. A la abuela paterna, al abuelo, a la abuela materna y a los hermanos. Así. Pero eso es para Guatemala. También nos habla de la curatela, que pues la tutela de los mayores de edad en estado de interdicción, 301. Y voy a destacar un artículo aquí entre la tutela, el 310. Dice, los extranjeros, aquí hablan, miren, propiamente derecho internacional privado, nuestro Código Civil. Los extranjeros no están obligados a aceptar el cargo de tutor o protutor, sino en el caso que se trate de sus parientes y connacionales. Ahí sí está obligado. La admisión de tales cargos no implica la adquisición de la nacionalidad guatemalteca, porque ahí vemos cuáles son las causas, las causales para adquirir la nacionalidad guatemalteca. Y de entrada no está ser tutor o protutor, ¿verdad? No. Entonces dice, la admisión de tales cargos no implica la adquisición de nacionalidad guatemalteca. Estamos en la artículo 310, que habla sobre los extranjeros. La propia ley debe observarse en cuanto a la institución del protutor. ¿Y qué es el protutor, ustedes? ¿Qué es el protutor? Ahí está la cuestión. Todas esas figuras búsquenlas. Todas las figuras aclárenlas, no se queden con la duda, ¿verdad? Aquí hablamos pues de lo que es la tutela, ¿verdad? Y vemos que también pues está legislada en el Código de Derecho Internacional Privado. En América, dice el doctor Larios, tenemos de comprar con respecto al Código de Derecho Internacional Privado en sus artículos 84 a 97, vamos a ver. Sí, 84 a 97. Entre los estados contratantes rigen los principios siguientes. Ley personal del menor incapacitado, y aquí el doctor saca, pues, expone todo lo que se rige por la ley personal del menor o incapacitado dentro de la tutela o curatela en América. ¿Verdad? El objeto de la tutela, organización, especies, necesidad de nombrar por tutor, necesidad del tutor, etcétera, ¿verdad? Que preste garantía. Por la ley territorial se rige la forma, hipoteca pignaticia de la fianza, y etcétera. Mira, aquí tiene el ley personal del menor, incapacidad y del tutor o curador, consecuentemente rigen las incapacidades para ser tutor o protutor, las excusas, ¿verdad? Y son de orden público internacional, las que obliguen al Ministerio Público, ahora Procuraduría General de la Nación, o es equivalente a solicitar tutela o turatela, etcétera. Aquí nos hace un listado detallado, ¿verdad? Entonces, todo esto básicamente, como dijimos, se quitamos adopción y sucesiones, ¿verdad? Y el registro civil, ¿verdad? El registro civil, pues también es otra institución muy importante, pero se rige básicamente por la ley territorial, ¿verdad? Todo lo relacionado al registro civil se rige por la ley territorial. Aquí el Código de Derecho Internacional Privado, ¿qué nos dice respecto al registro civil? Dice artículo 103. Las disposiciones relativas al registro civil son territoriales, es decir, obligan por igual a todos.
salvo en lo que toca al que lleven los agentes consulares o funcionarios diplomáticos. Aquí en Guatemala, ¿ah?, hay agentes diplomáticos, agentes consulares que realizan actividades registrales de registro civil, pero no se rigen por la ley guatemalteca, sino por su ley, ¿verdad? Esa es una excepción. De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los estados contratantes, dice el artículo 104, que se haga en el registro civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por vía diplomática certificación al otro país. Esto será el ejemplo clásico cuando hay matrimonios, ¿verdad?, con extranjeros, hay que, ¿verdad?, realizar el aviso al registro civil del otro país por la vía diplomática, ¿verdad? Pero para nosotros, antes pues existía el registro civil dentro de la municipalidad. La municipalidad manejaba el registro civil, imagínense. Y la cédula, pues se llamaba cédula de vecindad, identificaba al vecino, no al ciudadano, al vecino. Y con eso nos identificamos en todas partes, pues era nuestro documento de identificación, ¿verdad? Ahora, pues no, ahora tenemos el Registro Nacional de las Personas, que es nuestro registro civil. Dice, se crea el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, como una entidad autónoma, derecho público, personal jurídica, patrimonio propio, plena capacidad, ¿verdad? El RENAP está en la capital, su sede. Sin embargo, para cumplir las funciones deberá establecer oficinas en todos los municipios de la República, ¿verdad? 2. Objetivos. El RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, obviamente, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del DPI. Imagínense. Qué interesante, ¿verdad? Ese es nuestro registro civil, ¿verdad? Y tiene también entre sus funciones, pues, ¿verdad? Cumplir, bueno, muchas funciones que están en su artículo. Bueno, empiezan en el artículo 5, funciones principales. Le corresponde planear, coordinar, dirigir, centralizar y controlar las actividades del registro del Estado, capacidad civil e identificación de las personas naturales, etcétera, ¿verdad? Es bien amplio. Es bien amplio, ¿verdad? Dice, dentro de esas funciones también dice autorizar la prestación de servicios por parte del RENAP. Aquí estamos hablando del artículo 15, literal P de papá. Autorizar la prestación de servicios por parte del RENAP al sector público y privado que permitan acceder a información relativa a la información que guarda nuestro registro civil. Nombres y apellidos, código único de identificación, fecha de nacimiento, sexo, vecindad, estado civil, ocupación, profesión, oficio, nacionalidad y fecha de función. No olvidan eso, ¿verdad? Siempre lo ponen. Eso tiene que ir, pues. Algún día tendrán que anotarnos eso en nuestras, ¿verdad? En nuestro historial, ¿verdad? Como ven, pues es bastante amplio, ¿verdad? Aquí dice también el artículo 70 que se inscribe en el registro civil. Eso se los resalto pues para ampliar, ¿verdad?, la información sobre el registro civil. Se inscriben en el registro civil de las personas los nacimientos, los matrimonios y uniones de hecho,
Las defunciones. Resoluciones judiciales que declaran la muerte, la ausencia o muerte presunta. Sentencias que impongan suspensión y pérdida de la patria potestad y las que lo rehabiliten. Resoluciones que declaren la nulidad o insubsistencia del matrimonio, la unión de hecho o el divorcio, la separación y la reconciliación posteriores. Los cambios de nombre o identificación de personas. Resolución que declara determinación de la edad, reconocimiento de hijos, adopciones, capitulaciones matrimoniales, sentencias de filiación, extranjeros domiciliados, lo que habíamos visto, resolución que declara interdicción transitoria o permanente, designación, remoción, renuncia del tutor, protutor, guardadores, declaración de quiebra y rehabilitación, los actos que en general modifiquen el estado civil y la capacidad civil de las personas naturales. ¿Verdad? Como ven, el registro civil es bastante amplio y como dice aquí, dice las disposiciones relativas al registro civil son territoriales, salvo en lo que toca a las funciones consulares. Todo lo demás, ¿verdad? Por nuestras leyes. De toda inscripción debe darse aviso al otro país. Y aquí, en cuanto a lo civil, hemos terminado una parte, la que corresponde a las personas y a las relaciones de familia. Pero, ¿verdad? Tenemos otra. O sea, vimos lo que es el estatuto personal. Pero ahora, lo que es el estatuto real. O sea, ¿verdad? Lo que respecta a los bienes. Básicamente se rigen por la norma Lex Rei Citae. Pero entonces aquí Lex Rei Citae. Y vamos a ver, ¿verdad? El artículo 105 del Código de Derecho Internacional Privado nos habla de los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación. A la ley de la situación. ¿Verdad? Lo mismo dice nuestra ley del organismo judicial. ¿Verdad? ¿Qué dice nuestra ley del organismo judicial? Artículo 27. Situación de los bienes. Los bienes se rigen de acuerdo al lugar de su ubicación. No está diciendo su naturaleza, ¿verdad? Porque a veces que hay bienes muebles y bienes inmuebles. Pero nuestra ley judicial en forma general dice, los bienes se rigen, ¿verdad? Mientras que el Código de Derecho Internacional Privado, los bienes sea cual fuere su clase. Y vamos a ver, ¿verdad? Cómo se diferencia la ley de la situación en un bien inmueble de bienes muebles. Por ejemplo, los títulos de crédito. En el mercantil lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso de la ley de la situación en un bien mueble, en un bien que se mueve, ¿verdad? Pero eso será pues para próximos días. Por el momento les agradezco su atención, jóvenes, y nos vemos, primero Dios, el día viernes para hablar del examen. Así que con su permiso. Buenas noches, Lick. Pasen buena noche, jóvenes. Muchas gracias. Buenas noches, Lick. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, Lick. Con permiso.